Cuando vi a mi esposo revisando mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta. Fue porque supe que iba a ver esos mensajes. Esos que olvidé borrar. Intenté arrebatarle el móvil, pero él lo retiró con firmeza, sin apartar la mirada de la pantalla. Observé su rostro transformarse línea por línea, y sentí como mi mundo se desmoronaba en segundos. Sí, ahora conocería la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras deslizaba el dedo hacia abajo, y yo sabía, estaba a punto de llegar al mensaje que lo cambiaría todo. A ese mensaje que pondría un punto final o abriría un abismo aún más profundo. El teléfono vibró de repente en sus manos, y una nueva notificación apareció en la pantalla. Vi cómo su rostro se volvió pálido al leer el nombre del remitente. Se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeaba. Me mordí el interior de la mejilla, una vieja costumbre cuando estoy nerviosa. El pánico se mezclaba con la culpa, con la conciencia brutal de lo que había hecho. Su respiración se aceleró. Pude oírla incluso desde los 2 metros que nos separaban. Eso era justo lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error, uno que cambió absolutamente todo, y ahora, no sabía qué hacer, pero permíteme contarte cómo fue en realidad. Antes de revelarte el secreto que traté de ocultar durante tanto tiempo, dime en los comentarios de qué ciudad estás viendo este vídeo, y responde, ¿tú también has tenido un secreto que intentaste ocultar con todas tus fuerzas, pero al final no pudiste? El sonido del reloj de cocina fue lo único que se oyó durante minutos. Tic-tac. Tic-tac. Como si el tiempo con toda su crueldad, quisiera recordarme lo lenta que puede ser la vida cuando todo en ella es igual. Siempre igual. Eran las 6:15 de la tarde como cada día. La misma hora en que me encontraba de pie frente al fregadero con las manos sumergidas en agua tibia, mientras él, mi esposo, se sentaba en la mesa del comedor, leyendo el periódico del día anterior. Ni siquiera el de hoy. Eso lo decía todo. Yo no lo odiaba. Tampoco sentía desprecio. Pero había en mí una especie de vacío tibio, un cansancio sin nombre, como si llevara años arrastrando una sombra que no terminaba de desvanecerse. Nuestra casa estaba en orden. Él era correcto, trabajador, jamás me faltó al respeto. Y sin embargo, cada vez que lo miraba, algo dentro de mí se encogía. Como una flor cerrándose por falta de sol. A veces me preguntaba si él sentía lo mismo. Si notaba cómo nuestros silencios eran cada vez más largos, más densos. Pero nunca decía nada. Me preguntaba qué había de cenar o si había llegado la factura de la luz. Y eso era todo. Esa tarde, cuando dejó el periódico sobre la mesa y me pidió que le alcanzara el aceite para el coche, algo en su tono me pareció diferente. No por la voz, sino por lo que no dijo. Había algo ausente. Tal vez simplemente yo estaba más atenta que de costumbre. El aceite estaba en el garaje. Un lugar que no visitaba desde hacía meses, quizás años. Era su terreno. Él se encargaba de todo lo mecánico, de todo lo práctico, de todo lo que yo fingía no entender. Caminé hacia allí con pasos lentos. El sol comenzaba a caer y la luz entraba por las rendijas del portón como cuchillas doradas. El garaje olía a gasolina, a metal, a algo terroso. Y allí estaba él. No mi esposo. Sino el mecánico. El amigo de la familia. El que venía cada 2 semanas a revisar el auto o a arreglar cosas que yo ni sabía que existían. Siempre me pareció silencioso, casi invisible. Pero ese día, cuando levantó la cabeza y me miró, supe que algo se había movido. No dijo nada. Ni yo. Le extendí la botella de aceite. La tomó con una sola mano, sin quitarme los ojos de encima. Y en ese momento sentí un escalofrío. No era miedo. Era otra cosa. Como si por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente me estuviera viendo. Volví a la cocina como en trance. Preparé la cena mecánicamente mientras mi mente repetía ese instante en el que nuestras miradas se cruzaron. No había sido largo ni intenso. Pero fue real.
Durante la cena, mi esposo habló de cosas triviales. El ruido del motor. Un vecino que se quejaba de los gatos. El nuevo precio del pan. Yo asentía, sonreía por obligación, pero cada vez que él bajaba la mirada, yo la alzaba hacia la ventana. Hacia el garaje. Esa noche no dormí bien. Me acosté a su lado como siempre con mi camisón de algodón y las sábanas frías. Sentí su respiración pesada, regular, mientras el techo blanco me devolvía preguntas que no sabía formular. ¿Qué me pasaba? ¿Por qué ese hombre, un simple mecánico, un conocido de años, me había hecho sentir así? ¿Acaso era tan fácil romper el equilibrio de una vida entera por una mirada? Pensé en mis años de matrimonio. En lo que habíamos sido, en lo que habíamos dejado de ser. Nunca hubo grandes peleas, ni gritos, ni infidelidades. Pero tampoco hubo pasión. No después del primer lustro. La rutina se volvió nuestra cama. La costumbre nuestra cena. Y yo poco a poco fui dejando de ser mujer para convertirme en alguien funcional. Al día siguiente, mientras lavaba el baño, recordé que había dejado unos guantes de jardinería cerca del garaje. Al menos, eso me dije. Caminé hacia allí sin prisa, sin plan. Y allí estaba él. Otra vez. Esta vez, su camiseta estaba manchada de aceite. Tenía una llave inglesa en la mano. Cuando me vio, levantó una ceja apenas perceptible, y dijo, ¿te ayudo a buscar algo? Yo mentí. Dije que buscaba guantes. Él no respondió. Señaló un estante. No había guantes. Pero me quedé igual. Ese día no pasó nada. Nada físico al menos. Pero algo sí se rompió. ¿O se activó? No lo sé. Lo que sí supe es que esa noche, mientras doblaba la ropa, me detuve al tocar mi ropa interior. La observé como si fuera ajena. Como si fuera de otra vida. Y por primera vez en años, pensé en cambiarla por algo más delicado. No por él. Ni siquiera por mi esposo. Por mí. Porque de pronto me di cuenta de algo cruel, no era que mi marido me ignorara. Era que yo misma me había dejado apagar. Había cedido tanto espacio a lo correcto que me había olvidado del deseo. Del cuerpo. Del impulso. Esa noche, mientras él dormía y yo miraba el techo, supe que algo estaba empezando. Aunque todavía no sabía qué. Volví al garaje al día siguiente sin plan, sin justificación concreta. Podría haber dicho que se me había caído algo, que quería revisar las macetas, incluso que buscaba un trapo viejo. Pero no dije nada. Caminé simplemente. Como quien sigue una canción que no se ha dado cuenta de que conoce de memoria. El sol caía en diagonal sobre el patio, dándole un tono anaranjado a las baldosas rajadas que bordeaban la pared del fondo. Caminé despacio como si cada paso fuera parte de un ritual que aún no comprendía del todo. La puerta del garaje estaba entornada. Dentro el mismo olor, aceite, metal, calor. ¿Y él? No se sobresaltó al verme. Era como si me esperara. Estaba de espaldas agachado junto a una rueda, limpiando algo con movimientos cortos y firmes. Me detuve en la entrada, con las manos cruzadas frente al cuerpo, sin saber si debía hablar o esperar a que él lo hiciera. El silencio no era incómodo. Era denso. Lleno de cosas que no se decían pero se sentían. Cuando se giró, lo hizo sin apuro. Su rostro estaba parcialmente cubierto de sombra, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me obligó a sostener la mirada. No sonrió. Tampoco frunció el ceño. Simplemente me observó como si necesitara comprobar que estaba ahí. Me acerqué un paso. Luego otro. Él se incorporó lentamente, dejó la herramienta sobre la mesa y se limpió las manos con un trapo. Me dijo que tuviera cuidado con una tabla floja del suelo. Yo asentí, aunque ni siquiera había notado esa tabla. Me detuve a menos de 1 metro de él. Y entonces ocurrió. We kissed. No hubo aviso ni titubeo. No fue torpe ni dulce. Fue directo.
concreto. Como si el silencio de los días anteriores se hubiera condensado en un solo movimiento. Mis labios respondieron sin permiso. Cerré los ojos. Sentí su piel áspera, el olor a trabajo, el calor que venía desde su cuerpo como una ráfaga que me cubría entera. Duró apenas unos segundos. Pero al separarnos el mundo parecía haber cambiado de ritmo. Él no dijo nada. Yo tampoco. Me di la vuelta y salí con el corazón golpeándome el pecho como si hubiera corrido kilómetros. En el camino de regreso a la casa, todo me parecía más nítido. El aire, las hojas secas en el piso, el sonido lejano de una radio. Me sentía distinta, pero no culpable. No aún. Esa noche preparé la cena como siempre. Pollo al horno con papas. Mi esposo llegó puntual, se lavó las manos, se sentó a la mesa. Me preguntó cómo había estado el día. Dije que tranquilo. Me preguntó si había regado las plantas. Respondí que sí. Nada más. Mientras comía, lo observé. Su camisa tenía una pequeña mancha de tinta en el bolsillo. Sus manos estaban limpias con las uñas cortas como siempre. Era un hombre ordenado, metódico. Un buen hombre. Pero no me miró a los ojos en ningún momento. Y eso me dolió más que cualquier otra cosa. Me acosté temprano. Cerré los ojos, pero no dormí. Sentía mi cuerpo distinto. Como si una corriente sutil recorriera mi piel, despertando zonas que creía dormidas. No era deseo exactamente. Era una especie de vértigo. Como si de repente todo lo que había sido estático se hubiera puesto en movimiento. A la mañana siguiente al vestirme elegí un conjunto que no usaba desde hacía años. No era provocador ni nuevo. Pero tenía encaje. Y al mirarme al espejo, no me sentí ridícula. Me sentí viva. Durante el día traté de distraerme. Fui al mercado, limpié la cocina, llamé a mi hermana para preguntarle por su nieto. Todo lo que se supone que hace una mujer como yo. Pero cada vez que la casa quedaba en silencio, el recuerdo me golpeaba. No el beso, sino la sensación de haberme atrevido. Volví al garaje 2 días después. Esta vez con una excusa, el grifo del lavadero perdía agua. Él no preguntó mucho. Me dijo que lo revisaría luego. Me invitó a pasar, y lo hice como quien cruza un umbral invisible. No pasó nada físico. Pero hablamos. De cosas simples. Del clima, de una nueva autoparte que le habían traído mal, del ruido molesto que hacía un auto viejo en reversa. Pero en sus palabras había una pausa distinta, una cadencia que no existía antes. Cuando salí del garaje me crucé con el vecino. Un hombre mayor que vivía al frente desde hacía años. Me saludó como siempre, pero algo en su mirada me hizo bajar la vista. ¿Había visto algo? ¿Estaba imaginando cosas? Me forcé a sonreír y seguir caminando. Pero el corazón me latía con fuerza. Esa noche, mientras doblaba la ropa limpia, mi esposo me dijo que lo habían invitado a una reunión de antiguos compañeros de trabajo. Me preguntó si quería ir con él. Dije que no. Inventé un dolor de cabeza. No quería estar rodeada de desconocidos, fingiendo conversaciones vacías. Prefería el silencio de mi casa. Aunque ahora ya no era un silencio pacífico. En la cama, con la luz apagada, pensé en cómo había llegado hasta ese punto. No había planeado nada. No era una aventura. No era una historia de amor. Era otra cosa. Algo que no sabía nombrar, pero que existía. Como una grieta que se abre lentamente y de pronto muestra todo lo que hay debajo. Pensé en mi cuerpo. En cómo lo había descuidado, no por negligencia, sino por abandono. Por años había vivido como si ya no tuviera derecho a sentir. A necesitar. A pedir. Me conformé con lo justo, con lo correcto. Hasta que alguien con una sola mirada, me recordó que seguía estando ahí. Que no era invisible. No podía hablar de esto con nadie.
Ni siquiera con mi mejor amiga. ¿Qué le diría? ¿Que besé al mecánico del barrio? ¿Que sentí algo que creía perdido para siempre? Ella no lo entendería. O tal vez sí. Pero el riesgo era demasiado grande. Y sin embargo algo en mí sabía que esto no había terminado. Que ese beso, aunque breve, había abierto una puerta que ya no se podía cerrar tan fácilmente. Me pregunté si él pensaba en mí también. Si recordaba el momento con la misma intensidad. Si se arrepentía. Si quería más. Me giré en la cama. Mi esposo dormía. Su respiración era pausada, constante. Podría haber sido tranquilizadora. Pero para mí en ese instante era un recordatorio de todo lo que no nos decíamos. No sabía qué iba a pasar. No tenía un plan. Solo sabía que mi mundo, aunque seguía pareciendo el mismo, ya no lo era. Y que me gustara o no, algo se había puesto en marcha. Algo que iba a arrastrarme hacia lugares que aún no imaginaba. El tercer encuentro no fue planeado. Ni siquiera sabía si quería volver a verlo, pero mis pasos, más que mi conciencia, decidieron por mí. Había una fuerza silenciosa que me empujaba, como si cada minuto que pasaba sin acercarme a ese garaje fuera una pérdida de algo que no sabía nombrar. Algo que no podía permitir que se desvaneciera tan pronto. Esa mañana había amanecido nublado. El cielo, cubierto por una capa opaca de gris, reflejaba con exactitud lo que sentía por dentro, un torbellino contenido, sin forma ni dirección. Mi esposo había salido temprano para hacer unos trámites en el banco. Yo sola en casa me dediqué a tareas innecesarias, volví a limpiar la cocina que ya estaba limpia, ordené los cajones del baño, saqué la ropa de invierno aunque el clima aún no lo requería. Cada movimiento era una excusa para no pensar, pero al mismo tiempo para no dejar de hacerlo. Mis pensamientos giraban en círculos alrededor de ese momento que compartimos. Me lo repetía una y otra vez, analizando cada gesto, cada pausa, como si eso pudiera darme alguna pista sobre qué significaba realmente. Pasado el mediodía, salí al patio sin una meta clara. El aire estaba tibio húmedo, y en el silencio del entorno solo se oía el zumbido distante de una cortadora de césped. Mis pasos me llevaron, casi sin querer, hacia el garaje. Estaba cerrado, pero no con llave. Empujé la puerta lentamente. No había nadie. El interior estaba en penumbra, apenas iluminado por una rendija del techo por donde entraba una franja de luz polvorienta. Me quedé allí, parada, respirando ese olor familiar. No sabía si esperaba que él apareciera, o si simplemente necesitaba comprobar que ese lugar existía más allá de mi recuerdo. Me acerqué a la mesa de trabajo. Todo estaba en su lugar, las herramientas colgadas con precisión, los tornillos en frascos transparentes, una radio pequeña apagada. Apoyé la mano sobre la madera áspera de la mesa y cerré los ojos. No para recordar, sino para sentir. El silencio era tan denso que casi podía escucharlo. No supe cuánto tiempo estuve allí, pero en algún momento sentí su presencia detrás de mí. No había escuchado la puerta. No había notado sus pasos. Pero cuando abrí los ojos, él estaba allí. No hubo palabras al principio. Solo miradas. Una tensión nueva, distinta, como si ahora ambos fuéramos más conscientes del límite que habíamos cruzado. Ya no éramos los mismos. Algo se había roto o quizá, se había abierto. Él me preguntó si necesitaba algo. Su voz era baja, serena, pero no indiferente. Respondí que no. Que solo había venido a saludar. Fue una mentira torpe, evidente. Lo supe por cómo bajó la mirada y por el silencio que siguió. Hablamos de cosas triviales. De un ruido extraño en el coche. De una fuga en la pileta del patio. Pero cada palabra cargaba un peso invisible, como si escondiera una pregunta que ninguno se atrevía a hacer. Me ofreció un café. Dije que no. Me preguntó si quería sentarme. Dije que estaba bien de pie. Cada frase era una manera de decir, estamos aquí sin saber qué hacer con lo que ya pasó. Me fui poco después.
Caminé de regreso a casa sintiéndome más ligera y más pesada a la vez. Ligera porque verlo me había quitado una ansiedad que ni siquiera sabía que cargaba. Pesada porque esa conversación, tan simple en apariencia, había dejado un eco que no podía ignorar. De vuelta en la casa, me encontré con la visita inesperada de mi vecina. Una mujer amable, mayor que yo, de las que siempre tienen algo para comentar del barrio. Me ofreció limones de su árbol y mientras los ponía en una bolsa, me habló de las últimas reformas de su cocina. Yo asentía, sonreía, pero mi mente estaba en otra parte. Noté, sin embargo, que me observaba con más atención que otras veces. Tal vez era mi expresión, o mi forma de responder. Tal vez era yo proyectando mis inseguridades. Pero por un instante me pregunté si ella sospechaba algo. Si alguien más lo hacía. Si eso ya había empezado a filtrarse, como una grieta invisible en la fachada de la normalidad. Esa noche mi esposo volvió con una caja de dulces. Dijo que había pasado por la pastelería que me gustaba. No era su costumbre. No solía tener ese tipo de gestos. Le agradecí con una sonrisa sincera, pero en el fondo, algo se retorció en mi pecho. No por él, sino por mí. Por estar compartiendo una mesa con alguien que me ofrecía afecto, mientras yo ocultaba pensamientos que no podía confesar. Después de cenar, él se quedó dormido viendo la televisión. Yo recogí los platos y lavé todo en silencio. El agua caliente y el jabón fueron una especie de consuelo. Algo que podía controlar. Algo que podía limpiar. Subí a la habitación sola. Me cambié lentamente con movimientos automáticos. Me miré en el espejo antes de apagar la luz. No había grandes cambios en mí, pero algo en mi expresión, en mi postura, ya no era igual. Me acosté sin esperar que él subiera. Cerré los ojos y traté de imaginar un futuro donde todo esto no doliera. Donde pudiera entender lo que estaba pasando sin sentirme una traidora. Pero también sin mentirme. Sabía que esto no podía seguir así para siempre. Que los silencios, los encuentros breves, las miradas cargadas de intención, terminarían por volverse insostenibles. Pero también sabía que no estaba lista para soltarlo. Porque en medio de esa rutina tan controlada, había encontrado un espacio que me pertenecía. Uno donde no era solo esposa, ama de casa, mujer correcta. Era alguien más. Alguien que, aunque aún no sabía qué buscaba exactamente, había empezado a caminar hacia eso. Aunque el camino fuera incierto. Aunque doliera. Aunque me cambiara para siempre. La cuarta vez que fui al garaje, no tuve siquiera la intención de justificarme. Ya no fingí una excusa, ni ante él ni ante mí misma. Algo dentro de mí se había acomodado en esa decisión silenciosa de volver. Como si cada visita anterior hubiera sido una prueba, y ahora ya no necesitara permiso. Ni palabras. Solo el impulso que me guiaba, sin ruido, sin lógica aparente. Esa mañana el aire estaba más frío, como si el otoño hubiera dado su primer aviso real. El cielo, sin embargo, se mantenía despejado. La claridad hacía que todo pareciera más expuesto, más vulnerable, y aún así, salí con pasos firmes. Mi esposo estaba en la sala, leyendo un folleto del supermercado. Me preguntó si necesitábamos detergente. Respondí que sí, sin pensarlo. Era irrelevante. Al atravesar el patio, me crucé con una sombra. Era la del vecino que vivía frente a nosotros. El mismo que siempre regaba sus plantas a la misma hora. Él levantó la mano en un saludo seco. Yo le respondí con una sonrisa breve, y por primera vez sentí que su mirada no era neutra. No supe si era mi imaginación, pero algo en su expresión me hizo bajar la vista. El portón del garaje estaba entreabierto. Empujé con suavidad y me deslicé dentro. Él estaba allí como si el tiempo no hubiera pasado desde la última vez. Trabajaba sobre el mismo coche concentrado con las manos cubiertas de grasa. La luz entraba desde una rendija superior y le daba un tono dorado al polvo en suspensión. Me miró apenas, sin detenerse. Dijo mi nombre en voz baja.
Fue la primera vez que lo pronunciaba desde que todo esto comenzó. Y al escucharlo sentí algo dentro de mí que se encendía y se encogía al mismo tiempo. No supe qué responder. Me acerqué en silencio. Estuvimos allí más de 1 hora. No pasó nada físico. Pero cada segundo estuvo cargado de una tensión que apenas podíamos sostener. Hablamos poco, pero cada palabra parecía escogida con cuidado. No para ocultar, sino para evitar que algo más se desbordara. En un momento él me preguntó si todo estaba bien en casa. Fue la primera vez que alguien me lo preguntaba directamente. Yo asentí. No tenía que mentir demasiado. En casa todo estaba bien. Pero no suficiente. No para mí. Me contó que pensaba vender el coche que estaba arreglando. Que ya no le quedaban ganas de restaurar cosas viejas. Dijo que a veces era mejor dejar que lo que ya no funcionaba terminara de apagarse. No supe si hablaba solo del coche. Yo al menos no lo sentí así. Al regresar a casa, noté que la ventana de la cocina estaba entreabierta. Algo en ese detalle me inquietó. No por la ventana en sí, sino porque empecé a ver señales en todo. Empecé a sentir que todo a mi alrededor me observaba. Que cada cosa sabía. Mi esposo no comentó nada sobre mi ausencia. Estaba concentrado en una revista de jardinería. Me preguntó si quería cambiar el seto del frente. Le dije que sí, por supuesto. Nunca me habían importado los setos. Pero lo importante no era el jardín. Era seguir hablando de cualquier cosa que no tocara lo que realmente pasaba. Esa noche, mientras ponía la mesa, escuché mi nombre en boca de una vecina que pasaba por la vereda. Lo dijo como al pasar, en tono de conversación, pero lo escuché con claridad. Fue como si el aire lo trajera directo a mis oídos. No supe qué decía exactamente, pero mi nombre bastó. Me quedé quieta con el plato en la mano, sintiendo que algo estaba cambiando afuera. Que los muros comenzaban a volverse transparentes. Después de la cena, subí al dormitorio antes que él. No tenía sueño, pero necesitaba escapar del sonido del televisor, del ruido de los cubiertos, de su silencio cómodo. Me senté frente al espejo y me observé durante un largo rato. Vi las líneas nuevas en mi rostro, el leve cansancio en mis ojos. Pero también vi algo distinto. Una expresión que no recordaba. Una especie de determinación silenciosa. O tal vez de resignación. No lo supe entonces. Dormí mal. Desperté varias veces con la sensación de que alguien me miraba. Pero siempre era la oscuridad la que me esperaba del otro lado. Me levanté antes que el sol, preparé café y me senté en la cocina sin encender la luz. La casa tenía un sonido distinto en esas horas. Como si también ella respirara, lenta y pesada. Durante el desayuno mi esposo mencionó al mecánico. Dijo que el auto no estaba del todo bien. Que tal vez deberíamos llevarlo al taller del centro por las dudas. No supe si había una intención detrás de esa sugerencia, pero mi estómago se contrajo al oírla. Le respondí que me parecía buena idea. Que él decidiera. Pasé el resto del día sin rumbo. No fui al garaje. No hablé con nadie. Solo caminé dentro de la casa como si fuera una visitante. Toqué las paredes, abrí cajones, observé fotos viejas. Me detuve frente a una en particular, una en la que él y yo hace años sonreíamos junto a un lago. Era otro tiempo. Otra mujer. Otro nosotros. Me pregunté si todavía quedaba algo de eso. Si era posible volver a ese punto. Pero al mismo tiempo, supe que ya no podía mirar atrás de la misma manera. Que lo que había ocurrido, aunque breve, había cambiado la forma en que entendía todo. Por la tarde fui a dejar la basura. Mientras cerraba la tapa del contenedor, vi al vecino del frente otra vez. Estaba barriendo la vereda. Levantó la vista y me miró. Esta vez sin disimulo. Me saludó con un gesto mínimo. Le respondí, pero el calor en mi rostro me traicionó. No sabía si era por la vergüenza,
la sospecha o la culpa. Pero su mirada permaneció unos segundos más de lo necesario. Volví a entrar y me encerré en el baño. Me lavé la cara, los brazos, el cuello. Como si pudiera sacarme de encima algo que no se veía, pero que pesaba. Me miré en el espejo. No lloré. Pero estuve cerca. Esa noche al acostarme sentí que algo había cambiado definitivamente. No en mí. En el aire. En la forma en que la casa respiraba. En la manera en que el mundo parecía mirar. Y supe que tarde o temprano, lo que era solo nuestro empezaría a dejar huellas fuera del garaje. Que el silencio que habíamos construido no iba a protegernos para siempre. Que lo que comienza como un susurro, termina siendo un ruido imposible de ignorar. No sabía exactamente qué me impulsó esa mañana a arreglarme más de lo habitual. Me levanté antes que él como casi siempre, pero en lugar de las tareas domésticas rutinarias, me detuve frente al armario con una deliberación extraña. Escogí una blusa que rara vez usaba, me peiné con más cuidado, incluso apliqué un poco de color a mis labios. No fue para él, eso lo sabía. Y tampoco podía decir honestamente que lo hiciera por mí. Fue simplemente porque lo sentí necesario. Como si estuviera preparándome para enfrentar algo que aún no había tomado forma, pero que ya respiraba cerca. Mi esposo notó el cambio. Me miró con una ligera sorpresa en el desayuno y comentó que me veía distinta. Le sonreí con gentileza, sin añadir explicación. Él volvió a su café y su rutina como si no mereciera más análisis. Quizás en su mundo, las cosas seguían un curso lineal. En el mío, los hilos se enredaban cada vez más. El día transcurrió con una extraña lentitud. Limpié la casa con más dedicación de la que requería. Cada superficie brillaba, cada rincón estaba en su lugar, y sin embargo nada dentro de mí se sentía en orden. Hacía calor. Un calor seco que se pegaba a la piel y me obligaba a abrir todas las ventanas. Desde una de ellas podía ver el garaje. Estaba abierto. No necesitaba más señales. Salí después del almuerzo cuando mi esposo se encerró en su estudio para revisar papeles. Caminé como si estuviera en automático, los pasos medidos, el corazón descompasado. Al llegar, él ya estaba dentro, de pie junto a la mesa, revisando una caja de herramientas. Me miró al entrar. No dijo nada. Yo tampoco. Nos quedamos así unos segundos, apenas a un par de metros, el aire entre nosotros vibrando con algo más denso que el calor del ambiente. No sé quién se acercó primero. Solo recuerdo el momento exacto en que nuestros cuerpos volvieron a encontrarse, con la misma necesidad callada que la vez anterior. We kissed. Fue distinto esta vez. No más largo, no más profundo. Pero distinto. Porque no hubo sobresalto ni duda. No fue una consecuencia del impulso. Fue una decisión compartida, asumida, sin palabras. Nos separamos en silencio. Yo di un paso atrás, respirando hondo. Él me observaba con una mezcla de seriedad y algo parecido a tristeza. Pero no habló. Y yo tampoco pedí explicaciones. Salí del garaje con la sensación de que algo había cruzado una línea invisible. Ya no se trataba solo de un gesto aislado. Era un camino que comenzábamos a recorrer sin vuelta atrás. Al regresar, lo primero que vi fue a mi esposo en la puerta, con una expresión que no supe descifrar de inmediato. Me preguntó si había estado con el mecánico. Su voz era tranquila, sin reproche, pero con una tensión bajo la superficie que me puso en alerta. Le respondí que sí, que había ido a hablar sobre el auto. No mentí del todo. Él asintió sin más, aunque sus ojos me atravesaron con una mirada que me hizo estremecer. Esa tarde no hablamos mucho. Se encerró de nuevo en su estudio, y yo aproveché para cocinar algo más elaborado de lo habitual. No por él. Ni siquiera por mí. Era una forma de ocupar las manos, de callar el ruido en mi cabeza. Al caer la noche, mientras preparaba la mesa, escuché un timbre corto. Era nuestro vecino. Traía un folleto de la junta vecinal, una excusa como cualquier otra para acercarse.
Intercambiamos un par de frases banales, pero noté cómo sus ojos se quedaban más de lo necesario en los míos. Había en su forma de hablar una cautela distinta, como si ya supiera más de lo que decía. Como si me observara con una lupa invisible. Cerré la puerta con una sensación incómoda, como si algo invisible se hubiera colado con él. Me apoyé en la pared, intentando regular la respiración. No sabía si era paranoia, intuición o simple culpa, pero sentía que el mundo a mi alrededor empezaba a notar lo que yo tanto intentaba esconder. Durante la cena, mi esposo se mostró más conversador de lo habitual. Me habló de una reunión del trabajo, de una idea para cambiar la distribución del comedor, incluso de unas vacaciones que podríamos considerar. Cada frase era medida, como si quisiera marcar una normalidad que ya no existía. Yo respondía con frases cortas, sintiéndome cada vez más atrapada entre la fachada de nuestra vida y la verdad que crecía en mí. Cuando subimos al dormitorio, me dijo que me veía distante últimamente. Que a veces sentía que yo estaba en otro lugar, aunque estuviera físicamente presente. No supe qué decir. Me limité a responder que estaba cansada, que eran días pesados. Él aceptó la excusa con un gesto leve, pero el silencio posterior fue más elocuente que cualquier palabra. Esa noche, ya en la oscuridad, escuché su respiración pausada. Y comprendí que la brecha entre nosotros no había empezado ahora. No era el beso, ni las miradas en el garaje. Era algo que venía gestándose desde hace años, algo que ambos habíamos decidido ignorar. Él con su rutina. Yo con mi resignación. Solo que ahora esa grieta tenía nombre, rostro y espacio físico. Me levanté temprano al día siguiente sin haber dormido mucho. Salí al patio con una taza de café aún humeante. Me senté en la silla junto al limonero y observé el cielo. No buscaba respuestas. Solo necesitaba tiempo. Y espacio para entender lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Sabía que ya no se trataba solo de una atracción. Lo que había comenzado como un desahogo, como un soplo de vida en medio de la rutina, ahora se mezclaba con otras emociones, confusión, culpa, deseo, necesidad. Sentimientos que no sabía dónde colocar, pero que eran demasiado reales para seguir negándolos. No sabía qué haría después. Si volvería al garaje, si le contaría la verdad a mi esposo, si tendría la fuerza para romper con todo o si simplemente seguiría viviendo entre dos mundos. Pero algo era claro, ya no podía seguir siendo la mujer que fui durante tantos años. Algo en mí había despertado, y aunque doliera, ya no podía volver a dormirlo. Y tal vez eso, más que cualquier otra cosa, era lo que más me asustaba. El día siguiente amaneció distinto. No por el clima, que seguía oscilando entre tardes templadas y mañanas frías, sino por el aire espeso que se respiraba dentro de la casa. Algo, aunque intangible, flotaba entre las paredes, como si el silencio estuviera lleno de palabras no dichas. Mi esposo salió temprano como de costumbre con su bolso de cuero al hombro y ese andar regular que siempre había tenido. Me deseó buen día con un beso en la mejilla, igual que tantas otras veces. Pero su mirada fue más larga, más detenida. Me sostuvo los ojos apenas un par de segundos más de lo habitual. Fue suficiente para sembrar una inquietud que me acompañó todo el día. Pasé la mañana evitando pensar demasiado. No salí al patio, no miré hacia el garaje. Me dediqué a lavar cortinas, a revisar papeles viejos, incluso a reorganizar los estantes de la despensa. Cualquier tarea, por inútil que fuera, servía para no quedarme quieta. Porque en la quietud era cuando regresaban los pensamientos, esos que se enredaban unos con otros, que me hacían dudar de todo, de lo que sentía, de lo que hacía, incluso de quién era. A mediodía, mientras ponía a hervir agua para el arroz, escuché la voz de mi vecina charlando con alguien en la vereda. No solía prestarle atención, pero capté al vuelo una frase que me hizo girar la cabeza. Sí, parece que algo raro pasa por ahí, ¿no lo viste en el vídeo? No supe si hablaba de nosotros. No tenía por qué. Pero mi cuerpo reaccionó antes que mi razón. Sentí cómo se me tensaban los músculos del cuello, como una gota de sudor frío me recorría la espalda. Me acerqué a la ventana con disimulo como si necesitara aire,
y la vi alejarse con otra mujer, gesticulando con energía, como solo se hace cuando se habla de otros. El almuerzo pasó sin apetito. Me obligué a comer por no dejar el plato lleno, pero cada bocado se me hacía espeso. Después me senté en el sillón con una manta y una revista que no pude leer. Miraba las páginas pero no registraba una sola palabra. Solo pensaba en lo frágil que era el equilibrio que había construido, y en cuán fácil podía romperse. Sonó el timbre cerca de las 4 de la tarde. Me sobresalté, dejé caer la revista. Fui hasta la puerta con un nudo en el estómago. Era el vecino de la casa de al lado. Me mostró una sonrisa amable y extendió una caja pequeña. Mi esposa horneó esto de más y pensamos en ustedes. Le agradecí con una cortesía que me salió automática. Pero no pude evitar sentir que su mirada se demoraba más de la cuenta. Como si supiera algo. Como si esperara alguna reacción específica. Cerré la puerta con las manos temblorosas. Dejé la caja sobre la mesa sin abrirla. Esa tarde no fui al garaje. Lo miré desde la ventana, con el corazón palpitando en la garganta. Estaba cerrado. Silencioso. Inerte. Como si esperara, igual que yo. No supe si él también sentía la amenaza invisible que se iba tejiendo en el aire. La sensación de que el mundo alrededor empezaba a coser piezas que no debían estar juntas. Mi esposo volvió pasadas las 6. Traía una expresión neutra, pero sus gestos eran más contenidos que de costumbre. Me preguntó cómo había estado mi día. Respondí con una frase corta sin detalles. No quiso cenar de inmediato. Subió a ducharse, dejando tras de sí un silencio más ruidoso que cualquier grito. Cuando bajó se sentó frente al televisor y durante más de una hora, no pronunció una sola palabra. Mientras tanto me quedé en la cocina, cortando verduras que no pensaba cocinar, solo por mover las manos. Intentaba encontrar sentido a lo que estaba pasando. Intentaba recordar en qué momento exacto todo había empezado a desmoronarse. Pero no encontraba un punto claro de partida. No había una sola decisión, una sola acción, sino una cadena de momentos pequeños, casi imperceptibles, que se habían acumulado hasta estallar. Esa noche, mientras subíamos al dormitorio, él rompió el silencio. Me preguntó si algo me preocupaba. Su tono era suave, casi cariñoso, pero sentí que era una forma de tantear. Le respondí que no, que estaba un poco cansada. Asintió sin más, pero noté una sombra en sus ojos. Dormimos espalda con espalda. O al menos, fingimos dormir. Al día siguiente, muy temprano, recibí un mensaje en el teléfono. Era de una amiga del barrio. Solo decía, ¿viste lo que está circulando? Mi cuerpo se paralizó. Abrí la conversación. No había imágenes, solo esa frase. No respondí. Dejé el teléfono sobre la mesa con los dedos entumecidos. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. No bastó. Me dirigí al baño, me miré al espejo. El rostro que vi no era el mío. O sí, pero en una versión que ya no reconocía. Ojeras marcadas, labios resecos, la frente fruncida incluso en reposo. ¿Qué había hecho? ¿Qué había permitido que ocurriera? No tenía una respuesta que no doliera. Tomé mi abrigo y salí de la casa sin pensar. Caminé hacia la calle sin rumbo fijo. Sentía las miradas. Sentía los susurros. Aunque nadie hablara, aunque nadie dijera nada directamente, mi piel ardía con la certeza de que todo había cambiado. Pasé por delante del garaje, pero no entré. No me atreví. Era como si ese lugar ya no me perteneciera, como si ahora estuviera manchado de algo más profundo que culpa. Algo que se había hecho visible para todos. Cuando regresé ya entrada la tarde, mi esposo estaba sentado en la cocina, con el celular en la mano. Me miró al entrar. No dijo nada. Solo apoyó el teléfono sobre la mesa. Sus ojos estaban fijos en los míos. Y en ese instante supe que lo sabía. Tal vez no todo, tal vez no los detalles, pero lo esencial.
Lo suficiente. Me senté frente a él sin saber qué decir. Él tampoco habló. El silencio se extendió como una sábana tensa sobre nosotros. Y allí estuvimos cara a cara, sin máscaras, sin excusas. A la espera de una palabra que no llegó. Esa noche, después de tanto, lloré. Lloré sola, en el baño con la puerta cerrada. No de arrepentimiento. No exactamente. Lloré por todo lo que se había roto. Por lo que no supe cuidar. Por lo que dejé crecer sin saber el precio. Y mientras me abrazaba las rodillas en el suelo frío, supe que ese era apenas el comienzo del verdadero dolor. Porque el escándalo, las miradas, los rumores y todo eso pasaría. Pero lo que había dentro de casa, lo que habíamos sido y lo que ya no éramos, eso no tenía arreglo fácil. Y esa verdad, más que cualquier otra, era la que más dolía. Me desperté antes del amanecer, como si el cuerpo me avisara que el día no sería uno más. Había dormido poco con los ojos cerrados pero la mente encendida, repitiendo una y otra vez las escenas de la tarde anterior, la mirada de mi esposo, su silencio cargado, el mensaje de mi vecina. Todo tenía un peso nuevo como si cada gesto, cada palabra no dicha, llevara la tensión de una cuerda a punto de romperse. La casa estaba en silencio. Ni siquiera los pájaros habían comenzado a cantar. Bajé descalza a la cocina, me preparé un café y me senté junto a la ventana, mirando el cielo aún oscuro. Afuera, la brisa era fría. Me arropé con una manta y dejé que el calor de la taza me calentara las manos, como si en ese gesto simple pudiera encontrar algo de calma. No sabía qué esperaba de ese día. No tenía un plan. No sabía si debía ir al garaje, si él estaría allí, si sería prudente siquiera acercarme. Pero una parte de mí, la más tozuda, la más viva, sabía que necesitaba hacerlo. No por él. Ni siquiera por nosotros. Por mí. Porque si no lo hacía, me ahogaría en ese mar de dudas, culpas y silencios que ya comenzaban a inundarlo todo. Esperé a que mi esposo saliera. Se preparó como siempre, pero esta vez no hubo beso en la mejilla, ni palabras corteses. Solo un nos vemos seco y la puerta cerrándose con más fuerza de la necesaria. Lo vi desde la ventana subirse al auto y alejarse por la calle. Sentí una punzada en el estómago, no de culpa, sino de realidad. Sabía que lo sabía. Y sabía que el daño ya estaba hecho. Me vestí sin prisa. No elegí ropa especial. Solo lo justo para no parecer descuidada. Salí al patio sin mirar alrededor, como si evitar los ojos invisibles me protegiera. Crucé los pocos metros que separaban mi casa del garaje con el corazón golpeando fuerte en el pecho. La puerta estaba entornada. Empujé con suavidad. Y allí estaba él. No parecía sorprendido. Tampoco parecía aliviado. Solo me miró como quien ya ha entendido que no queda mucho por decir. Había en su postura una mezcla de cansancio y resignación que me dolió más de lo que esperaba. Me acerqué sin hablar. Él se apoyó en la mesa de trabajo y durante varios segundos nos mantuvimos así, mirándonos en silencio con la distancia justa para que nada fuera explícito, pero tampoco ignorado. Nos sentamos en una esquina del garaje, lejos de la entrada. Él encendió una radio portátil y la dejó en volumen bajo. Sonaba una canción antigua, de esas que uno no recuerda haber conocido pero que están en algún rincón de la memoria. Hablamos poco. Unas cuantas frases sueltas, sin dirección. Me preguntó si estaba bien. Le dije que no sabía. Me preguntó si alguien más lo sabía. Le dije que tal vez. El resto del tiempo fue silencio. Pero no incómodo. Era el tipo de silencio que se siente cuando dos personas han cruzado una línea, y ya no hace falta llenar el aire con explicaciones. Él me ofreció una taza de café que tenía en un termo viejo. Acepté. Tomamos en pequeños sorbos, como si eso pudiera prolongar el momento. Pasamos la noche juntos. No hablamos de lo que pasaría después. No hicimos promesas. No nos preguntamos si aquello se repetiría.
Solo estuvimos ahí uno frente al otro como dos personas que han encontrado en su soledad un punto de descanso. No hubo romanticismo ni drama. Solo humanidad. Solo necesidad de compañía, de comprensión, de un instante donde el mundo quedara fuera. Cuando el sol comenzó a asomarse por la rendija del techo, supe que era hora de irme. Me levanté despacio. Él no intentó detenerme. Me acompañó hasta la puerta, me miró una última vez y me dejó ir. Crucé el patio con pasos lentos, sintiendo que cada uno de ellos me devolvía a una realidad más fría. Al entrar a casa, todo estaba en orden. La cocina limpia, el reloj marcando las 7, el aire aún cargado del silencio de la madrugada. Me duché sin pensar, con el agua cayendo como una cortina que no alcanzaba a limpiar nada. Me vestí con ropa cómoda, recogí el pelo y me senté en el sillón, sin encender la televisión, sin buscar distracción. El teléfono vibró poco después. Era un mensaje de mi cuñada. Preguntaba si estaba bien. No respondí. Luego llegó otro de una vecina. ¿Puedo pasar a dejarte algo? Tampoco contesté. Me di cuenta de que el rumor ya era un hecho. Ya no estaba en mi control. Ya no podía esconderme. A media mañana, mi esposo volvió. No avisó, no llamó antes. Entró por la puerta principal, dejó las llaves en la mesa y me miró desde el marco de la puerta. No dijo nada. No preguntó. Solo me observó con una mezcla de decepción y tristeza que me desarmó por completo. Quise hablar, pero no encontré palabras que sirvieran. Se dirigió a su escritorio sin más. Cerró la puerta. Y yo me quedé allí sentada en el sillón, entendiendo que el verdadero castigo no era el escándalo, ni el rumor, ni la mirada del vecino. El verdadero castigo era ese silencio que ahora llenaba nuestra casa, que se extendía como una sombra espesa por cada rincón, por cada gesto, por cada mirada evitada. Esa tarde me senté frente a la ventana. El garaje estaba cerrado. El portón bajo llave. No sabía si volvería a abrirse. No sabía si él volvería a llamarme, a buscarme, a esperarme. Tal vez no. Tal vez eso también había terminado. Pero en ese momento, no era él quien ocupaba mis pensamientos. Era mi esposo. Era la vida que habíamos construido durante décadas. Era la confianza que ahora estaba rota, no por una noche, sino por todo lo que no nos habíamos dicho en años. Por todo lo que dejamos de mirar. Y lo peor de todo era que, aun sabiendo eso, no me arrepentía completamente. Porque esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. Me sentí presente. Me sentí simplemente yo. Y eso era tan doloroso como necesario. El escándalo llegó sin aviso, aunque en el fondo yo ya lo esperaba. No hubo una explosión, ni un portazo, ni una confrontación directa. Fue más sutil. Más cruel. Se deslizó en forma de susurros, de miradas esquivas, de mensajes que no se respondían. No hacía falta que alguien me lo confirmara, el rumor ya no era solo un rumor. Era parte del aire. Parte del barrio. Esa mañana, cuando salí a comprar pan, lo supe sin margen de duda. En la panadería, dos mujeres que siempre me saludaban con una sonrisa cordial apenas me miraron. La chica del mostrador bajó la voz al atenderme. Y una tercera clienta fingió no verme. No fue grosero. Fue peor, fue un vacío deliberado. Un hueco donde antes había cortesía, y ahora solo quedaba distancia. Caminé de regreso con la bolsa de pan bajo el brazo, mirando el suelo. Mis pasos sonaban huecos sobre las baldosas irregulares de la acera. No era vergüenza lo que sentía. Tampoco ira. Era algo más denso, más difícil de nombrar. Era la constatación de que ya no podía seguir siendo invisible. De que todo lo que creía íntimo, secreto, personal, ahora flotaba entre los tejados como ropa tendida que cualquiera podía mirar. Al llegar a casa, me encerré en la cocina. Dejé el pan sobre la mesa y me quedé de pie unos minutos sin moverme. La tetera silbó en la hornalla, pero no fui a apagarla.
El vapor llenó el ambiente con un calor húmedo y denso. Me apoyé contra la pared y dejé que los sonidos se hicieran lejanos. Después, me obligué a seguir. Puse la mesa, preparé el almuerzo. Hice todo con una precisión mecánica, como quien intenta aferrarse a una rutina que ya no le pertenece. Cada plato, cada cubierto, era una afirmación silenciosa: todavía estoy aquí. Todavía puedo hacer que esta casa funcione. Mi esposo volvió al mediodía. Cruzamos pocas palabras. Me agradeció la comida con un gesto leve, como si estuviéramos en una coreografía aprendida hace años. Durante el almuerzo me habló del trabajo de un cliente nuevo, de la humedad que se filtraba en una pared del baño. Yo asentí, respondí con monosílabos. Pero su voz no tenía peso. Lo importante ya no se decía. Y lo que se decía apenas rozaba la superficie. Cuando se levantó, llevó su plato a la pileta y se encerró en el estudio. Yo me quedé sola en la cocina, mirando su silla vacía. Pensé en todo lo que se había roto. Y en todo lo que aún así seguía en pie. No sabía si eso era bueno o malo. Solo sabía que estaba cansada. No del juicio ajeno, sino de la carga de sostener apariencias que ya no protegían a nadie. Por la tarde recibí una visita inesperada. Fue mi vecina de al lado, una mujer mayor, de las pocas que conservaban aún una amabilidad genuina. Me trajo un tupper con sopa. Dijo que había cocinado de más. Su gesto fue simple, sin condescendencia. Se quedó unos minutos en el umbral de la puerta, hablándome de sus plantas, del clima, de su nieto. No mencionó nada más. Pero su presencia fue un pequeño bálsamo. Me recordó que incluso en medio de una tormenta, había personas que no se sumaban al coro de los dedos señaladores. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala con las luces apagadas, mirando la oscuridad a través del ventanal. La calle estaba en silencio, salvo por el zumbido lejano de algún auto que pasaba. Pensé en el garaje. No había vuelto a ir desde aquella mañana. No sabía si él seguía allí, si pensaba en mí, si sentía lo mismo. Tal vez no importaba. Tal vez ya no era eso lo que necesitaba. Me pregunté qué haría al día siguiente. Si debía salir, enfrentar a todos, caminar con la cabeza en alto. O si debía esconderme un tiempo, dejar que las aguas bajaran. Pero la verdad era que no tenía fuerzas para ninguna estrategia. Solo quería entender cómo seguir. Cómo reconstruirme sin fingir. Cómo ser yo después de haber sido tantas cosas diferentes para tanta gente. El sonido de la puerta del estudio abriéndose me sacó de mis pensamientos. Era mi esposo. Bajó en silencio, tomó un vaso de agua y se quedó un instante junto a la pileta. Me miró desde la cocina. Le devolví la mirada. No había odio en sus ojos. Pero tampoco amor. Había una distancia resignada. Una aceptación amarga. Como si ya supiera que no volveríamos a ser los mismos, pero que tampoco habría un final inmediato. Volvió a subir sin decir una palabra. Yo apagué la lámpara y me acosté en el sillón. No encendí el televisor. No leí. Solo escuché el sonido de mi respiración. Conté cada inhalación como si fueran pasos. Pasos hacia algo que todavía no lograba ver. Al amanecer me levanté y abrí todas las ventanas. La casa se llenó de aire fresco. Hice café, tosté pan. No por él. Por mí. Porque necesitaba volver a crear pequeños gestos que me sostuvieran. Mientras desayunaba, sonó el teléfono. Era mi hermana. No atendí. No podía. No sabía si me llamaba para apoyar o para preguntar, o para decirme, con voz suave, que me había equivocado. Nada de eso era útil ahora. No estaba lista para explicaciones. Pasé el resto del día en silencio. Leí un libro viejo, escribí en un cuaderno algunas frases sueltas sin orden. Miré álbumes de fotos. Me encontré con imágenes que ya no reconocía, una versión de mí sonriente, despreocupada, con vestidos que hace años no usaba.
Esa mujer parecía una conocida lejana. Alguien que fue, pero ya no es. Por la tarde volví a salir al patio. Me acerqué al garaje. Estaba cerrado con el candado echado. No toqué la puerta. No intenté entrar. Solo me quedé allí unos segundos observando la madera vieja, las marcas de grasa en la pared, las herramientas colgadas del techo. Todo estaba quieto, inmóvil. Como si el tiempo hubiera detenido su marcha dentro de ese espacio. Regresé a casa con una certeza dolorosa, el capítulo del garaje había terminado. No sabía si para siempre. Pero sí sabía que lo que ocurrió allí ya no podía repetirse. No porque no lo quisiera, sino porque ya no era posible. Porque el precio era demasiado alto. Porque ahora las consecuencias respiraban dentro de mi casa, dormían en la misma habitación, se colaban en cada gesto cotidiano. Esa noche, mientras preparaba la cena, mi esposo se sentó a mi lado. No dijo nada. Pero por primera vez en semanas, estuvimos juntos en la misma habitación sin que el silencio fuera un muro. Tal vez era el comienzo de otra cosa. No de la reconciliación. No de un perdón inmediato. Sino de un espacio donde al menos se pudiera volver a hablar. Y eso, en medio del caos, fue suficiente. Por ahora. La rutina volvió a instalarse en la casa, pero no era la misma de antes. No tenía el mismo ritmo, ni el mismo silencio. Era como si habitáramos una copia tenue de la vida anterior, una réplica que funcionaba, pero sin alma. Cada movimiento, cada palabra, estaba envuelta en una prudencia que dolía. Nos tratábamos con cortesía, como dos conocidos que comparten techo y saben respetar los espacios del otro. Pero ya no había complicidad. Ya no había esa mínima ternura que antes aparecía en los detalles. Me levantaba temprano, preparaba el café, limpiaba la casa con más detenimiento de la necesaria. Mi esposo bajaba después, tomaba el desayuno, leía el periódico sin comentar nada. Algunas veces me preguntaba si necesitaba algo del mercado, si había llamado el técnico del gas. Yo respondía en frases breves, agradecía. Y nada más. El día seguía como si todo estuviera bien, aunque nada lo estuviera. Una mañana al abrir la ventana de la cocina, vi el garaje cerrado. Igual que desde hacía días. No había señales de movimiento, ni ruido de herramientas, ni presencia. Era un vacío concreto, visible. Un recordatorio. Durante varios minutos me quedé mirando la puerta, pensando si él todavía pasaba por ahí, si había vuelto en otro horario, si me evitaba. No me atrevía a preguntar. Ni siquiera estaba segura de querer saberlo. El rumor en el barrio ya no era tan fuerte. Se había convertido en una bruma persistente, en una incomodidad latente. Las miradas seguían estando, pero ya no eran tan punzantes. Las conversaciones se volvían más cuidadosas si yo pasaba cerca. Algunas personas simplemente me evitaban. Otras me saludaban con una cordialidad medida. No esperaba otra cosa. En cierto modo me parecía justo. Cada uno carga con sus decisiones, y yo no era la excepción. Una tarde fui a la tienda de costumbre. Al pasar por una de las calles paralelas, vi al mecánico de lejos. Caminaba en dirección contraria, con una bolsa de herramientas al hombro. No me vio. O si lo hizo, fingió no hacerlo. Me detuve un instante como si mis pies se negaran a avanzar. Lo observé alejarse. No había urgencia en su paso, pero sí una especie de cansancio que reconocí. Ese fue el último momento en que lo vi. Esa noche, de regreso a casa, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Como si una parte de mí supiera que necesitaba cerrar ese capítulo, pero otra aún se aferrara a lo que representaba. No era en lo que extrañaba exactamente. Era lo que había despertado en mí, la sensación de estar viva, de romper el molde, de atreverme a sentir. No era amor, ni siquiera pasión. Era identidad. Era impulso. Y aunque ya no lo buscara, me dolía dejarlo atrás. Pasaron los días y mi esposo comenzó a salir más seguido.
No preguntaba a dónde iba, ni me daba explicaciones. Yo tampoco. Nuestra relación se había vuelto funcional, como un contrato sin cláusulas emocionales. Compartíamos techo, alimentos, horarios. Pero no intimidad. Ni física ni verbal. Solo convivencia. Un sábado por la tarde me animé a entrar al garaje. La puerta no estaba cerrada con llave. Dentro, todo seguía casi igual. Las herramientas colgadas, la radio vieja apagada, las manchas de grasa en el suelo. Pero el aire había cambiado. Ya no tenía esa densidad eléctrica que había tenido antes. Ya no era un refugio. Era solo un lugar vacío. Un lugar que hablaba, sí, pero de otra manera. Me senté un momento en el banco de trabajo. Miré alrededor con calma. Respiré hondo. Cerré los ojos. No busqué memorias. Solo acepté que todo había terminado. Esa noche, al regresar a casa, me encontré con mi esposo en la cocina. Estaba preparando café. Me ofreció una taza. Acepté. Nos sentamos uno frente al otro. No hablamos. Pero compartimos ese gesto como si fuera una tregua. Como si ambos entendiéramos que a falta de explicaciones, los actos simples podían construir un puente. Después de tomar el café, me fui a acostar. Él se quedó un rato más. No pregunté qué hacía. Tampoco me importó. Empezaba a entender que el amor cuando envejece se transforma. A veces se vuelve más silencioso. Otras veces simplemente se extingue. En nuestro caso, no estaba segura de cuál de las dos cosas estaba ocurriendo. Pero ya no sentía urgencia por saberlo. Una mañana recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra apenas la vi. Era de él. Del mecánico. Decía pocas cosas. Que se iba de la ciudad. Que necesitaba empezar de nuevo. Que no me pedía nada, solo que cuidara de mí. Que lo que vivimos fue real, aunque breve. Y que a su manera, me agradecía haberle mostrado otra forma de mirar su vida. Leí la carta 2 veces. La doblé con cuidado y la guardé en un cajón del dormitorio. No lloré. No sentí nostalgia. Sentí paz. Una paz serena, sin adornos. Como si una puerta se cerrara suavemente detrás de mí. Ese día, salí a caminar sola por el barrio. Crucé la plaza, saludé a algunos vecinos, compré pan en otro sitio. En cada paso, sentía que me pertenecía de nuevo. No por haber recuperado lo que era antes, sino por haber atravesado el dolor, la culpa, la mirada ajena. Y seguir en pie. Volví a casa al atardecer. Mi esposo estaba en el jardín, regando las plantas. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. Me dijo que no, pero me ofreció una silla para sentarme a su lado. Lo hice. El sol caía lento, bañando las hojas con una luz dorada. No hablamos mucho. Pero compartimos el momento. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola. No sé qué será de nosotros. No sé si alguna vez volveremos a querernos como antes, o si aprenderemos a querernos de otra manera. Pero algo cambió. Y ya no me da miedo. Porque entendí que a veces hay que romperse para reconstruirse. Y yo, por fin, había empezado a hacerlo. Pasaron varias semanas desde la carta. No volví a saber de él, ni intenté hacerlo. No porque no sintiera curiosidad, ni porque quisiera borrar lo que había vivido, sino porque entendí sin necesidad de confirmaciones, que aquello había concluido de manera natural. Sin escándalo. Sin más daños. Solo con el silencio de 2 personas que eligieron no continuar. Y eso, en medio de todo lo demás, fue un alivio silencioso. El barrio también pareció calmarse. Las miradas volvieron a su lugar, menos inquisitivas. Las voces, si seguían comentando, lo hacían a un volumen que ya no llegaba a mis oídos. Aprendí a convivir con la idea de que había sido tema de conversación, probablemente burla, tal vez juicio.
Pero la intensidad de los primeros días se había disipado, y con ella, mi propia ansiedad. No necesitaba que me perdonaran. Solo necesitaba que me olvidaran. Con mi esposo las cosas siguieron su curso extraño, ambiguo. No éramos pareja, pero tampoco éramos enemigos. Compartíamos momentos cotidianos, gestos simples, rutinas sin exigencias. A veces desayunábamos juntos en silencio. A veces comentábamos alguna noticia del diario. A veces salíamos a caminar alrededor de la plaza, sin tomarnos de la mano, pero sin alejarnos. Una cercanía nueva, sin nombres, sin forma, pero real. Al menos en ese momento. Había días en los que me levantaba sin ganas de hablar. Días en los que el peso de lo vivido me caía de golpe, como una sábana húmeda que se pega al cuerpo. Pero también había otros. Días de aire claro, de pasos livianos, de pensamientos ordenados. Días en los que me sorprendía tarareando canciones antiguas mientras cocinaba. No era felicidad. Pero sí era algo más parecido a la paz. Empecé a recuperar pequeños espacios. Volví a leer. A coser. A escribir en mi cuaderno sin pensar si alguien leería esas páginas. Eran palabras para mí sobre mí sin necesidad de pulirlas. Escribía con sinceridad, con torpeza a veces, pero con una voz que sentía más mía que nunca. Un martes por la mañana, mientras limpiaba la parte trasera del patio, encontré una caja vieja que había olvidado por completo. Estaba debajo del banco de madera, cubierta de tierra y humedad. Al abrirla descubrí fotos antiguas, cartas, objetos pequeños de otros tiempos, entradas de cine, servilletas con notas escritas, una postal que nunca había enviado. Me senté allí mismo en el suelo, y repasé uno por uno esos fragmentos de vida. Algunos me hicieron sonreír. Otros me encogieron el corazón. Pero todos me recordaron algo esencial: yo también había sido otra. Había tenido sueños, deseos, impulsos. Y aunque muchos se habían desdibujado con los años, seguían formando parte de mí. Esa tarde preparé una cena más elaborada. No por una ocasión especial. Solo porque me nacía hacerlo. Mi esposo volvió del trabajo, se quitó el abrigo, y al ver la mesa servida, arqueó las cejas con una expresión casi olvidada. Se sentó sin decir nada. Comimos en silencio, pero con calma. No hacía falta hablar. Después, nos sentamos en el sofá. Él encendió la televisión, pero bajó el volumen. Yo tomé mi tejido y me puse a trabajar con las agujas, como hacía años no hacía. El sonido del hilo deslizándose era una compañía cálida. En un momento él se levantó y trajo 2 tazas de té. Me dio una, y se sentó a mi lado. Compartimos ese momento como si fuera un pacto silencioso. Sin promesas. Sin reproches. Solo presencia. A la mañana siguiente salí a caminar sola. Tomé una calle distinta, más alejada. El aire estaba fresco y las hojas secas crujían bajo mis pies. Pensaba en todo lo que había pasado, no con nostalgia, sino con aceptación. Cada error, cada impulso, cada silencio, todos formaban parte de una historia que me había transformado. No podía volver atrás. Pero tampoco quería. Porque por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía mirarme al espejo sin bajar la mirada. Caminé hasta el garaje. Aquel espacio, alguna vez clandestino, ahora era solo una estructura vacía. La puerta estaba cerrada, oxidada en las bisagras. Me acerqué y pasé los dedos por la madera rugosa. No quise entrar. No tenía nada que buscar allí. Solo quería despedirme. Cerré los ojos por un instante y me permití agradecer. No por lo que ocurrió, sino por lo que aprendí. Al volver a casa, mi esposo estaba leyendo en la sala. Me preguntó si quería un café. Asentí. Me lo preparó sin palabras. Me lo dio en mi taza favorita. Me senté frente a él. Y mientras sorbía el café caliente sentí que, pese a todo, habíamos llegado a un nuevo lugar. No más seguros. Ni más felices. Pero sí más sinceros.
Esa noche al acostarnos él me deseó buenas noches. Yo respondí igual. No hubo contacto físico. Pero sus palabras fueron suaves. Sin obligación. Sin distancia. Cálidas. Antes de dormir, volví a mi cuaderno. Escribí solo una frase. Sobreviví a mí misma. Y al cerrar el cuaderno supe que la historia no se trataba de él ni del otro, ni de lo que ocurrió entre nosotros. Se trataba de mí. De volver a reconocerme. De ser capaz de seguir. De saber que incluso con las cicatrices, aún era capaz de empezar de nuevo.